Primera pregunta. Para Reed y Salinas, ¿Elías Calles era judío o tenía una conexión judía? Bueno, el general Plutarco Elías Calles le pusieron Calles porque su madre se casó en segundas nupcias con un señor Calles. Él originalmente se apellidaba Campuzano, de manera, y hay muchos indicios de que este señor Campuzano, el padre de Calles, era judío sefardita. Independientemente de eso, haya sido racialmente o no judío, Calles siempre estuvo al servicio de esa tendencia, de esa causa antimexicana. Y, por ejemplo, Calles recibió el padrinazgo, tuvo dos padrinazgos importantes, uno de un líder obrero en los Estados Unidos, judío, Samuel Gompers, y en México le mandaron de embajador a Dwight Morrow de la casa Morgan, de los famosos banqueros Morgan. De hecho, Dwight Morrow apadrinó a Calles, y don José Vasconcelos, en un libro memorable refiriéndose a Dwight Morrow, llamó a su libro El Proconsulado, tomando en cuenta que el procónsul en México de los Estados Unidos era Morrow, el tutor político de Calles. De hecho, Morrow es realmente el fundador del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, abuelo o bisabuelo del actual PRI. ¿Por qué crearon ese partido oficial único en ese momento, o el más importante? Por la sencilla razón de que al triunfo de la mal llamada Revolución Mexicana, los líderes o jefes revolucionarios se devoraron y se mataron entre ellos mismos, como toda revolución que se respete. Y para evitar ya saltos y pleitos, escisiones internas, Morrow le aconseja a Calles la creación de un instituto político que fue el PNR, a la que se llamó coloquialmente la familia revolucionaria. Entonces, en conclusión, Calles, judío o no judío, siempre sirvió a los intereses judíos. Gracias. Otro dato muy importante de Plutarco Elías Calles que hay que tener en cuenta, que es probablemente de lo que más lo refleje como projudío o simplemente, bueno, como un lacayo de estos intereses que ya conocemos, es la creación del Banco de México. La creación del Banco de México fue una obra de él que obedecía a los intereses banqueros judíos. Los bancos, como el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, son entidades dentro de la estructura formal del gobierno, pero que son autónomas, controladas por un consejo, que son los que controlan la emisión de dinero y el crédito. Por lo tanto, la soberanía económica de una nación depende de su capacidad de generar o de otorgar crédito y de generar o crear monedas. El Banco de Inglaterra, primero a instancias de los Rothschild y después, como copia de la Reserva Federal de Estados Unidos, se crearon con la idea de que fueran controladas por los banqueros judíos, y copiando ese modelo, aquí en México, con Plutarco Elías Calles, se crea el Banco de México, que es una entidad autónoma en la cual el gobierno realmente no tiene ninguna capacidad para
controlar crédito ni emisión de monedas. Entonces, eso es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta del grado de traición que representó para México Plutarco Elías Calles. Renglón por renglón donde pudiéramos analizar su gestión vamos a encontrar este tipo de información. Así que este dato es muy importante porque sí es uno de los requisitos judíos prioritarios, ¿no? Que es el control del dinero y de la emisión de crédito. To me, this is an absolutely critical question. There's this question, we've had a lot of talk, and there's many books on the tables over there. And you saw a good, fine talk by this wonderful lady here about the Trilateral Commission and the CFR and the Masonry, all these different groups. The Illuminati is a group that you've all been talked about. But we've got to be something, and we've got to get a very good clarity on this issue. The CFR has Gentiles in it. So does the Trilateral Commission. All right, so did Masonry, obviously. So did the Illuminati, obviously. But we've got to be clear, it is not a conspiracy of money coming together to take over the world. It is a conspiracy of a group of people that consider themselves separate and above all the other people of the world. And to take over the world, to take over your country, they have to employ Gentiles, because of the numbers, to be as their agents, their collaborators, just like an army would do if they occupied your country. The Gentiles involved are not in an equal partnership with Jews. The Gentiles involved are nothing more than the highest paid prostitutes in the world. Now, how can we prove this? Why do I know it's not an equal level conspiracy? We know this because there are certainly German bankers involved, there are French bankers, there are American non-Jewish bankers, like the Rockefellers, even though they may have Jewish blood somewhere. But here's the situation. Why would German bankers, okay, real quick, why would German bankers support policies that would destroy the German people, but at the same time support the policies of the preservation and advancement of the Jewish people in Israel? Why would they support the opposite policies? What it is a relationship between servant, which are the other rich, high-paid prostitute Gentiles, and the Jews. It's not a conspiracy of money. It's a conspiracy of an alien people. And one last comment, I know we got to go to the next one. You can look at it this way. Imagine if an alien race came down to this planet from another planet. Imagine if an alien race came down to this planet and they wanted to take over the planet. They would say that they were separate and distinct from all the rest of humanity. They would think that, wouldn't they? And they would say we're superior to all the rest of humanity. And that's precisely what's happened. And the people who collaborate with the Jewish power, they are not equal partners. They are servants to the Jewish masters. ¿Puedes describirnos algún pacto que haya firmado Hitler con el sionismo? ¿Y pudo haber sido esta alguna gran jugada del sionismo para poder culminar sus planes de fundar el Estado de Israel? Okay, it will be Uwe, and Mark Weber wants to talk about this too. Pedro will translate soon. Ich habe von diesen Thesen gehört, dass also die Deutschen ein Abkommen gehabt haben sollen, einen Staat für die Juden zu bilden. Das ist der Kern des Zionismus, ein jüdischer Staat.
Ja? Das ist nicht wahr. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Der Großmufti von Jerusalem, Al-Husseini, war ein sehr enger Verbündeter des Deutschen Reiches. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, dass Al-Husseini war kein Freund der Juden. Das ist das Erste. Zum Zweiten. Gut. Dice que en principio él ha oído hablar de estos planes en los que teóricamente el Reich alemán habría tenido tratos con el sionismo internacional para instalar un Estado judío en Palestina, pero que los documentos con los que se cuentan no lo demuestran. El gran mufti de Jerusalén, Amin el-Husseini, era gran amigo del Reich alemán y no hará falta decir que el mufti de Jerusalén tenía poca simpatía por los judíos. Zum Zweiten, und das kann jeder nachprüfen, der Zugang zu Bibliotheken hat. Es gab das Reichsinstitut zur Erforschung der Judenfrage. Das wurde geleitet vom nationalsozialistischen Chefideologen Alfred Rosenberg. Die brachten auch eine Zeitschrift heraus, die hieß Der Weltkampf. Die haben sehr intensiv geforscht an der Judenfrage. Und die Juden selbst haben anerkannt, dass das auf sehr hohem Niveau war. Dice que en Alemania existía el Instituto para la Solución de la Cuestión Judía, que era dirigido por el Reichsleiter Alfred Rosenberg. Está documentado históricamente que incluso los mismos judíos han reconocido que este Instituto para la Solución de la Cuestión Judía en Alemania tenía un alto nivel y estaban realmente estudiando seriamente la cuestión. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber das Wort Endlösung, was damals gefallen ist, meinte keineswegs, die Juden umzubringen, sie zu töten. Es wurde damals auch diskutiert. Es gab verschiedene Meinungen im Dritten Reich. Es wurde wirklich diskutiert, einen jüdischen Staat zu gründen. Und Alfred Rosenberg selbst hat das in einem sehr hervorragenden Artikel abgelehnt. Er hat gesagt, das können wir nicht machen, weil die Juden sind kein normales Volk. Sie sind kein Volk wie alle anderen. Sie sind ein Antivolk. Und wenn sie einen eigenen Staat haben, werden sie ihn nutzen, ihre ganzen kriminellen Dinge auf einer höheren Ebene zu tun. Und ich muss Ihnen sagen, das, was er damals 1943 geschrieben hat, es war so gewesen, als würde er das später entstandene Israel beschreiben. Dice que en realidad, espera que coja el hilo que se me ha ido el santo al cielo. Ya, perdón. Ha empezado con el tema de la solución final. La palabra alemana Endlösung, que es utilizada por la propaganda aliada siempre como el exterminio final, en realidad es solución final de un problema. Ha habido un problema desde la crucifixión de Cristo en la España de los Reyes Católicos, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Rusia. Ha habido este problema y por fin la nación alemana, el Reich alemán, decide hay que encontrar una solución definitiva a este problema. ¿Cómo lo hacemos? Y en el Reich alemán, en época de Hitler, había muchas facciones y discutían entre ellos abiertamente cuál será la mejor solución. Unos querían enviarlos a Palestina, lo añado, no lo ha dicho él, la SS, por ejemplo. Hitler era de la opinión que este grupo humano en un Estado propio se convertiría en un país de cuatreros que usarían para huir del resto del mundo, ¿no? Y Alfred Rosenberg, en 1943, afirmó que el pueblo judío no es un pueblo normal, que es un pueblo que utilizaría ese Estado contra los demás pueblos del mundo. Mark Weber is an authority on this question. Thank you, Uwe. From 1933 to 1940, the German government had a policy that was very different than the policy from 1941 to the end of the war. From 1933 to 1940, the German government encouraged Jewish emigration from Germany to other countries, and particularly to Palestine. Now, one of the great misconceptions of the Third Reich is that it was a state that carried out one single policy during its time of existence. In fact, it changed. Things changed very fundamentally because of the war.
Hitler in Mein Kampf and repeatedly talked of his admiration and his support for Britain and even his admiration for the British Empire. Hitler never intended to go to war with Britain. He wanted an alliance. He wanted friendship with Britain. One of the great ironies of the Second World War is that during the war, Germany and Hitler became very important supporters of national liberation movements against British imperialism, even though Hitler had tried to support Britain and was willing to respect the British Empire. A similar change took place in Jewish policy. In 1933, when Hitler came to power, the position of the National Socialist government and the position of the Zionist organizations were very similar. And here's what I mean. Both the Zionists and the National Socialists agreed that Jews are not Germans, that they are a separate people, they are a separate nationality. The Zionists believe that the Jews in Germany and indeed in other countries should move to Palestine because their intention was to ultimately have a Jewish state. The German government agreed that the Jews do not belong in Germany, and they were willing and happy to cooperate with the Zionist government, the Zionist authorities in encouraging Jewish emigration from Germany to Palestine. This had there were several ways in which this manifested itself. Throughout Germany, from 1933 to 1939-40, there were training camps across Germany to train young Jews for a new life in Palestine. In addition to that, Germany signed an agreement with the Zionist Agency, that is the forerunner of the Israeli government, to encourage Jewish emigration from Germany to Palestine, with Jews allowed and permitted to take their money and their possessions and so forth to Palestine. Now, the German government, there was a great deal of discussion and argument within the German officials about this policy, because there were two reasons why there were misgivings about the policy. First, because it meant that money and valuables and so forth from Germany were transferred out. Germany at this time was still trying to recover from the worldwide depression and tried to keep wealth from leaving the country. That was one objection. The other objection was that Germany was helping the Zionists create trouble with the Palestinians. And Germany had no argument or any disagreement with the Arabs or Palestinians or anyone else. And in 1937, this decision went to Hitler personally. He had to decide and balance, on the one hand, the advantage of having Jews leave Germany, on the other hand, against the disadvantage of the economic difficulties that this caused and problems with Arabs, who the Germans were actually sympathetic with. But Hitler decided to continue to support the migration, and the legal focus of this migration thing was a thing called the Ha'avara Agreement, the so-called transfer agreement. This agreement was so exemplary that similar agreements were made between the Zionist organization and the Czech government, the Polish government, and indeed in 1939 the Polish and French governments seriously considered plans to get the Jews of their countries to Madagascar off the African coast. Now, all of this changed with the Second World War. With the Second World War, Britain declared war on Germany. It's just a footnote, but many history textbooks you'll find in schools and many documentaries give the impression that Germany declared war on Britain. It's not true at all. It's a lie. Britain declared war on Germany. Hitler was actually extremely disappointed and unhappy that Britain and France declared war on Germany. And they did so for a pretext, an empty one, by the way, but that's off the subject here. Well, anyway, the final point is this, and this to make it maybe an actuel thing, something current. Not long ago, Benjamin Netanyahu urged the Jews of France to move to Israel. And the reaction of the French government was to say, no, 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 no. French Jews should stay in France because they're really important.
But the French officials and the officials in England and America and other countries are hypocrites because they simultaneously say that Jews are equal citizens, but they recognize Zionism, which says that Jews are a separate nationality and a separate people. The National Socialist government in 1933 to 1939 was honest in its dealings with the Zionists in agreeing that Jews are a separate people who do not have and should not have a primary loyalty to Germany and should be encouraged to leave and to go to some other place. But anyway, the point is, I guess to sum up, from 1933 to 1939-40, the German policy was to cooperate with Zionist organizations to encourage Jewish immigration from Germany to Palestine, and that changed from 1940-41 till the end of the war. Chinda Brandolino, sí, lo dije bien. ¿Cuál es su postura acerca del trasplante de órganos desde el punto de vista religioso, social y ético? Por supuesto que me opongo al trasplante de órganos y yo soy médico forense y les aseguro que el paciente donante está vivo. La circulación es un proceso viviente. En el momento que se produce la muerte, deja de haber circulación y por eso el juez me pregunta a qué hora aproximadamente murió la víctima, y ese es mi trabajo. En el momento que muere, se detiene el proceso circulatorio. Es por eso que en Sídney, en 1967, se cambió la ley de muerte y se dice que la muerte se decreta cuando el paciente está con respirador y durante 48 horas el electroencefalograma da plano y si usted desconecta el respirador 3 veces cada 6 horas durante 3 minutos y no puede respirar solo, lo decretamos muerto. Es un decreto, es una muerte por decreto y es una muestra más de esta barbaridad y aberración, el gran negocio del trasplante de órganos. En el momento que el paciente muere, el respirador no anda. Entonces, el respirador se usa para el enfermo grave, por ejemplo, un gran accidente que nosotros consideramos que si le ponemos el respirador y lo hacemos respirar durante un tiempo hasta que reaccionen sus órganos del shock, pueda vivir. Luego le sacamos el respirador y pasó ese episodio. ¿No es cierto? En el momento que muere, el respirador no anda. Cuando nosotros decimos hizo paro, y no, eso es una mentira. Por eso se llama trasplante a corazón batiente. Y no hay muerte cerebral. La persona está toda muerta o toda viva. El cerebro puede no funcionar, pero no está muerto. Y de hecho, la resonancia magnética última funcional que se ha descubierto muestra en todos los casos de donantes zonas funcionantes del cerebro. Esa es una mentira y hay discusiones éticas que son mentiras edificadas sobre la mentira. Es un inocente que no se puede defender. Y la respuesta es, bueno, pero no tiene salida, es un enfermo terminal. Ah, bueno, eso es otra cosa, entonces digamos la verdad. Como no lo voy a poder salvar, entonces uso sus órganos. Y la otra mentira, que es un acto de caridad, caridad es dar de lo que me hace falta. En todo caso, dar lo que no me hace falta es justicia. Y yo no puedo describir en ese momento último de la muerte, en ese momento del coma, si quiero o no quiero donar mis órganos, aunque mucho antes lo haya dicho. Es la última oportunidad que el alma tiene de poner en orden sus cosas. Es adelantar la muerte y es una eutanasia. Por eso también se ha legalizado el trasplante de órganos junto con la eutanasia. No es ninguna caridad, es el homicidio de una persona que no se puede defender. Y yo lo juro. Parabuela, ¿lo que hizo Pinochet en Chile fue un movimiento nacionalista? Sí, Pinochet creó un movimiento nacionalista en Chile. Obviamente que un movimiento nacionalista no del corte que nosotros queremos. Un movimiento nacionalista reaccionario. Un movimiento nacionalista que terminó sirviendo a los intereses del imperialismo
anglosajón. Pero sí fue un movimiento nacionalista reaccionario. Nosotros no proponemos ese tipo de nacionalismo, es el nacionalismo parroquial, es el nacionalismo de nación, de paisito, de país chiquitito. Nosotros proponemos un nacionalismo de carácter continental para todos los pueblos iberoamericanos, Brasil incluido. Esto es lo que proponemos nosotros. Contesté brevemente para que vean cuál es la diferencia con mis colegas yanquis, que aparte de bombardearnos, nos cagan a palabras. Para Pedro Varela, ¿Hitler se suicidó o sí murió, como dice la leyenda, en Argentina? Eso es casi una pregunta de tebeo a estas alturas. Pero de todas formas intento contestar. La documentación viva, personal, de los testigos presenciales. Por ejemplo, Otto Gunsche, a quien tuve la oportunidad de conocer, que era su guardia personal en la Cancillería los últimos días y que llevó su cuerpo hasta las llamas ardientes, ¿no? Hans Baur, su piloto personal, que estuvo también allí presente, a quien visité en Múnich, por no hablar de todos los demás, testifican que efectivamente el Führer falleció en Berlín y fue quemado sus restos. Y además no encajan absolutamente con su personalidad engañar al pueblo alemán o a la historia. Yo he dicho en mi conferencia de esta mañana que el destino personal carece de importancia, lo importante es el destino de la comunidad. Y él decía a sus colaboradores, muchos insistiendo apasionadamente, mi Führer, tenemos submarinos que podrían llevar a la Argentina. Hannah Reich, una piloto idealista, voló hasta Berlín en 1945 con un avión pequeñito, aterrizó en la Unter den Linden cuando ya estaban los soviéticos bombardeando la avenida para sacar al Führer de la Cancillería y no lo consiguió. Él dijo, yo estoy diciendo a mis combatientes de las divisiones de la Hitlerjugend, de los voluntarios de las Waffen-SS, hay que resistir hasta el final al bolchevismo y tenemos que dar un ejemplo para el futuro. Si yo ordeno a mis soldados que se queden luchando hasta el final, lógicamente yo no me puedo marchar. Entonces, no entraba en su temperamento ni en su carácter dejar el frente en ese momento. Entonces, ¿no van a llegar ovnis del Polo Sur a salvarnos? A Miguel Salinas, ¿qué piensa usted de los arreglos entre el gobierno y la Iglesia Católica de 1929? Ok, sí. Este es uno de los episodios tal vez más polémicos, pudiéramos ir hasta tristes. Sin embargo, hay que entender el contexto en el que se dio. Los combatientes cristeros que estaban en la línea de fuego se sintieron traicionados porque los obispos se sentaron a negociar con el gobierno, algo que ellos veían absolutamente inaceptable. No podían aceptar que se sentaran a negociar con quienes los estaban asesinando. Eso está muy claro. Sin embargo, la Iglesia Universal en Roma, el Papa, era su postura decir, detengan ese conflicto porque está costando vidas de católicos. Entonces necesitamos negociar, aun cuando no sea necesariamente lo mejor, aunque no sea lo más cómodo, aunque no fuera incluso lo justo, porque lo justo era lo que estaban haciendo los cristeros, que era una legítima defensa. Entonces la Iglesia pidió a los obispos que se sentaran a negociar y la embajada, en este caso de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, también le dio esa orden a Plutarco Elías Calles, sabiendo que el conflicto armado no lo iban a poder ganar por lo que ya habíamos comentado. La gente estaba armada, acababa de salir 5 años antes de la revolución, la gente sabía de estrategias, digamos, en cierto aspecto de hacer una guerra de guerrillas, que es con lo que estaba derrotando el ejército cristero en todos los poblados al ejército federal. O sea, que el ejército federal estaba preparado para una guerra contra otro ejército, pero el ejército cristero no tenía la capacidad de combatirlo frontalmente como ejército formal, por lo tanto la mejor estrategia fue combatirlo como guerrillas, y es donde le causó muchos problemas, muchas bajas, muchas derrotas. Aquí en Jalisco, en el pueblo, orgullosamente de donde nació mi esposa,
que se llama San Julián, fue el primer pueblo donde se le derrotó militarmente por primera vez al Ejército Federal. Y ese pueblo, curiosamente, lo borraron del mapa literalmente. Durante 70 años, en un mapa de la República Mexicana donde había poblaciones más pequeñas, ese pueblo específicamente de San Julián, Jalisco, que está cerquita ya de Guanajuato, no existía, porque era la afrenta más grande que se le había hecho al Ejército Federal. Entonces, básicamente, en conclusión con la pregunta, y además, el dato que comenté, hubo más líderes muertos después de los arreglos que durante la Guerra Cristera. Eso también es un hecho sabido, documentado. No se sabe hasta qué punto. Obviamente fue la misma gente probablemente que sabía dónde se escondían, dónde vivían, quiénes eran los que los señalaban, porque el ejército, al final de cuentas, no daba con ellos, por eso no los había podido matar en contienda. El pueblo en general que combatió se sintió traicionado por sus pastores. Los sacerdotes, muchos combatieron y otros se negaron y por eso dieron su vida antes de tomar un arma y disparar. Esa es la diferencia también entre el mártir y el héroe. Es muy difícil decir quién estaba o cuál era la posición correcta, defenderse o dar la vida. Era una decisión, yo considero, absolutamente soberana de cada persona, ejerciendo hasta el extremo su libre albedrío, y ellos decían, y las dos son, creo que, justas y les podían ganar el cielo. Combatir, defender, porque era una legítima defensa, o decidir entregar su vida por la fe. Por eso es que se sintieron traicionados cuando vieron, porque no, a lo mejor no tenían ese contexto de que los obispos se sentaran a negociar con el gobierno que los estaba matando. Gracias. Hay una para V. ¿Hay algo que los medios de comunicación tradicionales no estén diciendo sobre la tragedia del Germanwings? No, I'm sorry for you. I heard about some theories which are against the story they tell us, but I think it was an accident, and the man really was sick. So I believe that. I'm sorry. I have no other. I heard that the co-pilot was a Jew and those things, but I'm very sorry. I'm very sorry. I can't help you. Maybe someone other has better news. Solo a nivel de curiosidad, yo estuve trabajando 2 años con Germanwings en el aeropuerto de Barcelona y era un equipo aéreo excelente. La maquinaria, los aviones eran los mismos que los de Lufthansa, los pilotos eran de primera categoría y el personal de tierra lo mismo. Curiosamente tengo otra unión con este accidente y es que los 16 chicos alemanes, estudiantes, que estaban en intercambio familiar, estaban en mi pueblo. Y en ese momento yo tenía de visita a Inge Godenau, una camarada alemana, y cogíamos el tren de Barcelona a mi casa y veíamos a estos chicos. Llegaban a casa y las familias españolas los recogían y los llevaban a casa. Y al día siguiente, alguno de ellos olvidó el billete y tuvieron que volver corriendo a buscarlo, pensando, no cogeremos el avión a tiempo. Y dijeron, menos mal que lo hemos cogido, ¿no? Pero a veces el destino juega estas pasadas. Es una auténtica tragedia que la vida de 150 personas inocentes fueran llevadas a la muerte por una persona que estaba como un cencerro. En cualquier caso, mi única duda es la siguiente. Yo he preguntado a las personas especializadas, normalmente yo tenía la impresión que alguien que se quiere suicidar, está deprimido, melancólico, chafado, se va al mar y se tira por un acantilado y lo que intenta es no molestar a nadie, ¿no? Y a mí me sorprendió realmente que uno que se quiere suicidar quiera matar a 150 personas. No me encaja en mi cabeza. De todas formas, he hecho alguna investigación y me han dicho que sí, que existe el caso de suicidas que no quieren irse solos al más allá. Es decir, en lenguaje castellano puro son unos hijos de perra, vamos. Gracias. Gracias. V, su exposición fue muy emotiva para todos, yo creo. Los grupos de poder han detenido cualquier tipo de resurgimiento del nacionalsocialismo. ¿Qué efectos cree usted que pueda tener la traducción al inglés de derrota mundial a mediano plazo? No sé si lo ha leído. Es hilft uns Deutschen immer, wenn jemand im Ausland die Wahrheit verbreitet,
also unsere Position unterstützt. Und weil wir ein vollkommen besetztes Land sind, weil wir nicht die Möglichkeit haben, selbst die Wahrheit zu sagen. Mein Kamerad Horst Mahler sitzt 12 Jahre im Gefängnis. Deswegen müssen sogar andere im Ausland das tun. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass es diese Historiker gibt. Dice que el pueblo alemán, siendo una nación ocupada, necesita historiadores extranjeros que se ocupen de su problemática y de su historia, y están muy agradecidos de que existan historiadores como Salvador Borrego, que desde hace 50 años se ocupan de esta cuestión. Ha añadido que él tiene, por ejemplo, un camarada de su partido, el NPD, Horst Mahler, una personalidad que quizá a vosotros os suene poco, pero que había sido un hombre de la fracción del Ejército Rojo alemán. Ponían bombas y eran terroristas comunistas. Este hombre muy inteligente acabó convirtiéndose, reconoció el revisionismo, reconoció el nacionalsocialismo y defendió públicamente en televisión el nacionalsocialismo. Un señor de 70 y pico de años ha sido condenado a 12 años de prisión y está en Berlín preso por un delito de opinión. Gracias. Gracias. Alberto Vuela, ¿cuál es su opinión sobre la obra de Evita Perón? Bueno, el tema de Evita es un tema que se hizo conocido a partir de la ópera Evita, ¿no? Ha sido conocido en el mundo por la ópera Evita. Ahora, Evita es distinta que la ópera y ha sido una mujer que murió joven en los 33 años. Y yo estuve ahora en enero, entrevistando a Marine Le Pen en Francia, porque me invitaron por la televisión. Entonces charlé con ella y le llevé del Museo Evita unas fotos y unos libros y le comenté que, ya que usted cita siempre a Eva Perón, bueno, acá le traigo yo desde Argentina, del Museo Evita, unas fotos y unos... Ay, me dice, estoy encantada, que esto, que lo otro. Le digo, mire, yo sé que usted no lee castellano, usted no sabe lo que se pierde. Entonces, le dije en buen francés que hay un principio fundamental. A mí me interesan las ideas, no los hombres. Los hombres, me interesan las ideas. Hay un principio fundamental para entender Evita. Evita sostiene como principio de toda su actividad: allá donde hay una necesidad, hay un derecho. Allá donde hay una necesidad, hay un derecho. Esa es la guía de esta mujer hermosísima, ¿no? Hermosísima mujer que tenía una gran vocación social y que fue leal a su marido, que fue Juan Perón. Evita no quiso ser más que Perón. Cuando Evita la nombran, la postulan para vicepresidente, dice, no, yo no quiero ser vicepresidente. Yo quiero estar con mis grasitas, es decir, con mis negritos, con los muchachos de la calle, con la gente que tiene necesidad. Quiero estar con los pobres, con los descamisados, se le decía en aquel momento. ¿Por qué? Porque allá la necesidad crea un derecho. Esto es para mí la síntesis, y yo quiero que le quede esta idea y no simplemente la comedia de Evita, que es una parodia. ¿La leo? Una para Chinda. ¿Por qué repitió tanto a Rockefeller y a Kissinger? Olvidé, cuando empecé la exposición, decirles que Rockefeller y Kissinger, por eso hice hincapié en esas fotos, son judíos, son integrantes de las grandes corporaciones judías, así como Marx, ¿verdad? Por eso, como McNamara, y acá tengo una discusión con los amigos, así me enseñaron, judíos cázares de la tribu perdida de Dan, que se perdió en Asia y que son asiáticos y que migran a Europa cuando se produce la invasión de los hunos y demás asiáticos y quedan en el centro de Europa. Pero no es cierto que se convirtieron, ellos siguen siendo, y entiendo que son, dentro de las sectas judías, los judíos más crueles y más desalmados.
Inclusive tuve que acortar mucho el power, pero quería pasarles una foto, una filmación de Rockefeller diciendo, mostrando unas cosas horrorosas de Mao Zedong y diciendo que es el sistema político que ha triunfado en el mundo y que él va a poner todos los medios para que el mundo quede sometido a esa forma política. No han ahorrado en elementos crueles. Por eso es que pasé las fotos, tuve que sacar del power para cortar las fotos de McNamara. Es curioso, todos tienen esa forma asiática y diría esa mirada, ¿no?, tan propia del judío. Es solo eso. Mark Weber, ¿cree usted que ISIS, hablando del movimiento terrorista en el Medio Oriente, es un instrumento del sionismo para lograr enfrentar al cristianismo de los países occidentales con los países árabes musulmanes? I'll try to keep my answer short. ISIS exists as a result of the aftermath of the American invasion of Iraq. Iraq was already a weak country because it's divided into three main groups: Shia, Sunni, and Kurds. Many of the problems in our world today are due to the fact that the political boundaries do not match the ethnic or religious boundaries around the world. And ISIS is a reaction of basically the Sunni, especially people of Iraq, against the now on top Shia population. Although they more or less got along before, but the war, the invasion of Iraq and the destruction of Iraq by the United States has made this worse. I do not believe that the fundamental reason for the existence of ISIS is due to what Israel has done and so forth, although Israel is happy to see maximum chaos, destruction, strife, and killing that's taking place there. That's, I think, the main Israeli goal in the Middle East, and that's why they have been successful in bringing down the government in Iraq, why they would like to bring down the regime in Syria and create chaos there, and why they would like to bring down the Islamic Republic of Iran. I would like to add that I was in Syria 5 years ago, and when I was in Syria, I met with the Christian patriarch of the country, the leading Christian of 4 million Christians in the country. And they told me at that time, and the government told me, that America and the Zionists who control America were supporting al-Nusra, which was al-Qaeda, and these radical jihad elements in Syria, because they were trying to overthrow the Syrian regime, because that was part of the plan to destroy Syria, Lebanon, and Iran, which was the secure the realm. ISIS came into existence, it got propelled because of the support of al-Qaeda and these radical jihadists in Syria. And this was a direct result of Israel. And they're more than happy, as Mark said, to have all sorts of atrocities against Christians, and in fact, even in Europe, with Charlie Hebdo, because that changes the opposition from Israel to the Islamics and the Muslims, which again shields Israel from our criticism, and they're the ones who control the Middle East and who control us and who are destroying us. Maybe you can give an 1 minute add-on to this question that I have. Do the militants of ISIS actually know about this relationship and can just go out of control and suddenly attack Israel, or are they under direct orders of another plan? Yes, it's true that Israel has often supported groups to divide and conquer. Israel was important in trying to get Hamas set up as an alternative to the PLO, for example. They've done this in many cases, but
They don't control them in a direct way. They can't control ISIS. ISIS exists. It's true Israel supports this, as I think almost all informed observers of the Middle East will agree. But at the same time, these terrible phenomena, these terrible wars also reflect some real divisions that exist in these societies, because a country like Iraq or Jordan or Syria are countries that were artificially created by British and French imperialism at the end of the First World War. The boundaries do not represent the ethnic and religious realities in these places. That's a fundamental problem. And that's one of the things that we should take away from this conference. Identity is important. People want to live in societies and communities like themselves, and they want leaders who are like themselves and represent their own best interests. It's normal and human for people to live in societies that are like that. America is trying to push something very different, and of course Israel's own goal is maximum chaos and strife and destruction, because they want no unity among anyone in the region that might be a threat to their interests. Pedro Varela, voy a parafrasear esta pregunta por el bien de la unión e evitar malentendidos. ¿Usted cómo cree que un nacionalista cristiano vale más la pena que emplee su tiempo y su esfuerzo en llevar el nacionalismo a los demás miembros de su iglesia no nacionalistas o en pelearse con los nacionalistas paganos? Esto era una pregunta envenenada, pero en cualquier caso estoy acostumbrado al boxeo. Yo creo que lo importante en la lucha política, esto fue descrito por el maestro Vuela antes y por Carl Schmitt, quién es amigo y quién es enemigo. En la lucha política, lo primero es conseguir los objetivos políticos. Si el de al lado le duelen los pies, o come con la boca abierta, o me es antipático, eso carece de importancia en la lucha política. Lo importante es que está haciendo un buen trabajo como autor, como orador, como dirigente político. Lógicamente, con esta persona que le huelen los pies y come con la boca abierta, no me voy a vivir con él a una isla solito. Dicho esto, es evidente que existe el problema del paganismo, es decir, personas que por motivos personales no creen en la cristiandad ni en la Iglesia Católica. Unos simplemente no creen en nada y disfrazan esa descreencia con un paganismo, yo diría, prácticamente de pandereta, simbólico. Les gustan los vikingos, les gusta Wotan, les gusta el sol, la luna, las estrellas, porque queda bonito. Es un paganismo, diría yo, de tradición cultural, pero no es una creencia religiosa exacta. Recuerdo a León Degrelle que me explicaba en el Frente del Este. Dice: Pedro, no puedes imaginarte estos muchachos de la SS con qué tranquilidad, con qué relajación y con qué fe van a una muerte segura. Saben que van a morir en este combate y que no volverán. Y el mejor texto que yo he leído para describir a Dios, lamentablemente no lo tenía en la mano, fue uno que hizo pasar Himmler, el Reichsminister Heinrich Himmler, que era el jefe supremo de las Waffen-SS, a todas las tropas en combate en el frente. Y León Degrelle era un católico convencido de pies a cabeza y un católico militante de la primera hora. Pero dijo: la mejor descripción que yo he leído de Dios fue la escrita por Himmler para las tropas de la SS en el Frente del Este. Que en las tropas de la SS habían misas católicas y protestantes que se ofrecían a los soldados voluntariamente, eso es un hecho. Que unos participaban y otros no participaban es como preguntarle a los que hay aquí si mañana vais a ir todos a misa. Es vuestro problema con Dios, no el mío, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que saber dividir la lucha política de las convicciones personales. Evidentemente, como nosotros somos cristianos, occidentales, europeos, seamos protestantes en el norte o católicos en el sur, pues a nosotros nos interesa la cristiandad. Si uno ha perdido la fe por el camino, como mínimo que defiende la cristiandad cultural, porque has nacido en estas naciones, te debes a tus padres y a tus antepasados. Y si eres un cristiano convencido, porque es nuestra convicción moral. Aquí me pasan otra pregunta. ¿Qué opinión tengo sobre el escritor Miguel Serrano
y su aportación al nacionalismo y su inclinación al paganismo. Otra pregunta envenenada. Miguel Serrano era mi amigo, yo lo conocí, me vino a ver a Barcelona y mi impresión fue muy buena. Es una persona de gran cultura, elegante, era un diplomático que había estado en la India, había estado en Viena, en la Comisión de Energía Nuclear, y era una persona con carisma. Realmente comprendo que mucha gente joven se dejara atraer por él. Pero yo de buen principio, aunque lo hice, me negué a importar sus libros, concretamente El Cordón Dorado y Hitlerismo Esotérico, el último avatar a España, porque estos libros lo que hacen es fomentar un caos en la juventud. No tengo nada en contra si una persona formada, madura y mayor lee a Miguel Serrano, porque había cosas que le explicaba que eran interesantes. Era una persona que había conocido a Hermann Hesse en persona y a Carl Jung, ¿no? No tenía un pelo de tonto. Pero he de decir que concretamente en Chile, que es un país que amo también, no encuentras un nacionalsocialismo viable y serio, moderno, probablemente quizá a causa de Miguel Serrano, porque todo estaba centrado alrededor de Miguel Serrano. Pero ahora una anécdota que os va a sorprender, que es secreto de Estado. Tengo un amigo que se llama Antonio Zuluaga, que vive en Barcelona, y lo enviamos a Chile, él iba por negocios, y lo enviamos a recoger nuestros saludos y tal. Cuando Miguel Serrano moría, en su mesita de noche tenía una figura de la Virgen María y un rosario. Quiere decir que, en última instancia, cuando el ser humano se encuentra ante el ser o no ser, ante el último paso, él probablemente recordó lo que su mamá y su abuelita le habían explicado. Voy a aportar algo sobre Miguel Serrano. Le voy a aportar algo sobre Miguel Serrano. Yo viajé a Chile a unas conferencias allá por el 95. Teníamos una revista Disenso, estaba la revista Ciudad de los Césares. Y entonces de esta conferencia viene Serrano, pero como auditor, como oyente, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, a mí me tocó hablar sobre el tema de la identidad y digo, bueno, uno no elige dónde nace, como dice Heidegger, ¿no? Uno cae a la existencia, pero no elige dónde cae, dónde caer. Bueno, pasó y Miguel Serrano estaba todo vestido con un uniforme negro hasta el pie, un hombre viejito, pero muy elegante. Y me dice, profesor, muy linda su conferencia, pero yo elegí nacer en Chile. Digo, ¿pero cómo? Pero mire, yo soy un hombre, hago filosofía y soy un hombre racional. Nadie elige dónde nacer. Pues yo elegí nacer en Chile. Bueno, terminó ahí la discusión, pero es como dice Pedro Varela. Es un hombre que introduce en la conciencia de los jóvenes, introduce una gran confusión, porque no es un saber sistemático, sino que es un saber arbitrario. Entonces, sobre la arbitrariedad, es muy difícil construir una personalidad equilibrada. Pedro Varela, ¿cuál es, en su opinión, la mejor y más objetiva biografía de Adolfo Hitler? Bueno, actualmente tenemos un intelectual en España que está escribiendo por fin una biografía de Adolf Hitler desde nuestro punto de vista, ¿no? Hasta ahora todas las biografías son escritas por el enemigo y, con suerte, alguno que intenta ser neutral. Creo que lo mejor que podéis hacer es ir a las primeras fuentes. Es decir, si habéis estudiado alguna historia, sabéis que hay fuentes de primera categoría, de segunda y de tercera. La fuente de primera categoría es lo que dijo el personaje. La de segunda es lo que dijeron aquellos que le conocieron. La de tercera categoría es los que dicen autores, que dicen otros que conocieron y son fiables relativamente, ¿verdad? Si os leéis, por ejemplo, Adolf Hitler, mi amigo de juventud, de August Kubitschek, que era amigo personal cuando era jovencito, es una fuente de primera categoría, porque era su amigo personal a los 17 años, conoció al ser humano interior, dejó de verlo mientras era canciller del Reich, volvió a conocerlo cuando le invitó a visitarle y cuando algunos alemanes abandonaban el partido, este señor, que era un pianista y un director de orquesta que no le interesaba la política, digo, hombre, ahora mi amigo está perdiendo la guerra y ahora se hizo del partido, ¿no? Este hombre, acabada la Segunda Guerra Mundial, escribió esta biografía muy noble, muy bella, y con esta biografía podéis conocer muy bien a Adolf Hitler.
Hay otro libro, por ejemplo, Yo fui amigo de Hitler, de Heinrich Hoffmann, que era su fotógrafo personal, también de primera categoría, porque es una fuente original de alguien que fue su amigo mientras luchó por el poder y cuando era canciller del Reich. Entre las biografías que rompieron un poco la tradición contraria a Hitler, podemos contar las de David Irving, ¿no? La guerra de Hitler. Quizá hay cosas que hoy en día el mismo David Irving corregiría, pero en principio podemos tenerla como buena, como podemos tener como buena la biografía de Werner Maser, Hitler. Otras biografías, pues ya lo dejo a vuestro criterio, pero tener siempre en cuenta que hay el historiador que va a los documentos originales y escribe el libro, luego hay el historiador que lee 6 libros de un tema y escribe el 7º. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro y tenéis que tener mucho criterio a la hora de escoger. Gracias, Pedro. Luis Reed quiere comentar algo sobre esta... Nada más una apostilla a lo que dice Pedro. Hay una biografía excelente de Hitler que tenemos muy a la mano, la escrita por don Salvador Borrego recientemente.